les canons du monde se mettaient à tirer, ça ferait beaucoup de bruit. Si tous les volcans qui grondent venaient à se réveiller, ça ferait beaucoup de bruit. Mais il est encore un bruit beaucoup plus fort. El ruido de la guerra del 14, la Gran Guerra, no resuelve ningún problema europeo. Por cierto que poco tiempo después... Evidentemente, el periodo de entre las dos guerras es un periodo que no nos parece ni muy productivo ni muy fecundo. Pero creo que ante todo hay que considerar que es un periodo corto, una veintena de años, no es muy largo. Y en la historia de la pintura europea se pueden reconocer fases muy parecidas. Creo que, por otra parte, es absolutamente necesario hacer intervenir ese traumatismo fundamental de la Gran Guerra de 1914 a 1918, que dejó a Europa verdaderamente exangüe en la hecatombe. ¿Cuántos futuros genios desaparecieron en las trincheras? Euforia y progreso de las técnicas. Nueva realidad que los artistas deberán afrontar. Señoras y señores, el Beguín es una danza que se baila sobre todo con las caderas. El bailarín Poulet va a mostrarles. En el periodo de entre las dos guerras, puedo asegurarles que para mí todo estaba decidido. Es decir, que los grandes creadores estaban ya todos ahí. Gildo Caputo, director de galería, se refería así a Pablo Picasso, que había creado en 1907 Las señoritas de Avignon y pintado en 1937 Guernica. Veamos también de qué manera el abismo que la guerra del 14 ocasionó fue superado por otro gran creador, Henri Matisse. En 1906 pintó lujo, calma y voluptuosidad. En 1910 sigue buscando la simplificación de las líneas y de los tonos, la danza en la versión de Choukin. En 1911 el espacio se reduce al color y los volúmenes a la línea, el taller rojo del Museo de Arte Moderno de Nueva York. La búsqueda de Matisse alcanza casi su plenitud con la lección de piano en 1916. La complejidad de las cosas reales se reduce al estado de pura belleza, la que Matisse revelará en su vejez con sus papeles recortados.
Pero estalla la guerra y aunque la visión profunda de Matisse no se haya modificado, se ve obligado a prestar atención a los detalles de la realidad amenazada por la locura de los hombres. Su paleta empieza a ser atornasolada, menos estricta, y su mano encuentra la ligereza y la gracia que le permiten esbozar el encanto de las odaliscas. Odaliscas en pantalón rojo, 1922. Odalisca 1923. Figuras sobre fondo florido, 1925. En 1932, Matisse pinta su gran obra, La danza, de la colección Barnes. Una de sus versiones se encuentra en el Museo Municipal de Arte Moderno de París. Establece el código de la perfección clásica que había logrado, uniendo la visión ligera y flexible al rigor de la composición. En 1940, Blusa rumana reúne colores francos y una imaginación sometida a una voluntad de claridad. Observando la obra construida y elegante de Matisse, podríamos darnos una falsa visión de la vida artística de entre las dos guerras. Veamos primero lo que ocurre cerca del matadero de caballos en Montparnasse, donde trabaja un grupo de creadores que se dará a conocer bajo el nombre de Escuela de París. Montparnasse en esa época era pleno campo todavía. Hoy subsisten por milagro algunos islotes. Georges Michel, uno de los últimos montparnasianos, nos dice lo que era el barrio hacia 1914. Pues un pueblecito encantador, con restaurantes muy baratos, rodeados de dibujos al carbón, de muchos árboles, mucho verde y de callejuelas que desembocaban al Boulevard Montparnasse. Cantidad de talleres y de estudios. La Ruche, uno de esos sitios, sigue en su lugar. Curiosa construcción en rotonda puesta en pie con los restos del pabellón de vinos de la exposición de 1900. Una comunidad de artistas llegados de todas partes ha vivido ahí.
Llegó una riada, no de Montmartre, como se dijo, sino de todas partes del mundo. Los pintores llegaban a París. ¿Y por qué? Se quedaron en Montparnasse mucho más que en Montmartre. ¿Por qué? Porque los pintores que ya estaban instalados los recibían y porque encontraron hoteles baratos e incluso talleres. Existían también lugares que facilitaban los encuentros. Muchos de ellos se conservan aún. Montparnasse es casi un símbolo para designar el barrio de los artistas. En él se situaba el centro de la Escuela de París. La Escuela de París, extremadamente importante, está formada en realidad por los artistas extranjeros que trabajaban en París. Luego se dio el nombre de Escuela de París a la pintura que se hacía en Francia y en París especialmente, incluso de pintores franceses, lo que es realmente absurdo. Esta palabra está pasada de moda. Sirve, al contrario, para atacar la mala pintura diciendo es la Escuela de París. En realidad, la Escuela de París estaba constituida por pintores extranjeros, Soutine, Modigliani. Llegaron un poco antes de la guerra del 14, igual que los italianos, que los rusos sobre todo, y que un japonés, 2 japoneses, 3 japoneses. Este atractivo se perpetúa. La Academia de la Grande Chaumière sigue siendo terreno de encuentro en el que ante el modelo se verifican el talento y las ideas. Esto es bonito, el fondo también es bonito y la armonía es muy fina, es distinguida. La clase de Yves Braillet, 1979. Pues esto es una transposición, ¿verdad? Es una transposición. El color de la piel es mucho más ámbar que usted lo quiso, más dorada, sí. Esto es bonito, la indicación, esto también. Nos encontramos en Montparnasse, en pleno centro de Montparnasse, el centro viviente de los pintores y de los escultores que conocí en 1924 y 25, en la gran época en que se frecuentaban en el Dôme, se veía Kisling, Chagall, Picasso, todos los grandes pintores. Y había muchos personajes pintorescos, como Kiki, el modelo de Montparnasse, terriblemente divertida y que iba muy a menudo a las boîtes, como el jockey del que se hablaba hace un momento. La vida era mucho menos dura, podía llevarse una vida bohemia, no se frecuentaban ciertas boîtes demasiado caras, pero siempre se podía tener fiado chez Rosalie, por ejemplo, que se encontraba en la calle Campagne Première. Se iba a cenar chez Rosalie, si no se tenía con qué pagar, se pagaba más tarde. Uno de esos pintores llegado del extranjero, torturado por la tuberculosis, fue Amadeo Modigliani, pródigo y fantástico personaje. Modigliani, como 2 o 3 otros grandes pintores, supo guardar su propia técnica y su personalidad. Realza la línea. Yo conocí a Modigliani, una persona muy brillante. Un día en casa de Bax me dice, quédese, no se vaya, espero a alguien. Me quedé y entonces vi llegar a un joven con espesa mata de pelo, ojos centelleantes y una manera de andar casi como una danza india. Bax había preparado té y pastelillos. Ni los tocó, se precipitó sobre los pinceles y pintó el retrato de Bax. Llegó una señora, se paró y dijo, ¿y por qué los pintores de Montparnasse pintan siempre sujetos temas desagradables? Entonces Modigliani se irguió y dijo, señora, durante el Renacimiento se instalaba a los pintores en palacios y se les daba como modelos mujeres vestidas de seda, de puntillas y de perifollos. Pero mire, señora, en qué buhardillas, en qué hospitales y en qué prisiones viven hoy los pintores como Utrillo, por ejemplo. Así que no se extrañe si Utrillo no pinta más que rejas y rejas y rejas.
Modigliani da eternidad a la línea melodiosa, lánguida, elegante y seca, cuyas deformaciones, distorsiones, contrastes y laconismo traducen una cierta dificultad de vivir, un desencanto y una confusión propias de su generación. Cara Italia, murmura Modigliani al morir el 24 de enero de 1920 a los 36 años. Al día siguiente, su mujer, Jeanne Hébuterne, se tira por la ventana de un quinto piso. El búlgaro Pashchin es la imagen más asombrosa de este internacionalismo de Montparnasse. Brindó en todos los cafés de todos los continentes con los pintores de todas las escuelas. Sus colores delicados ponen de relieve un magistral dibujo. Sus niñas, sus prostitutas, están impregnadas de una atmósfera sobrenatural. Su arte expresa una voluptuosidad un poco desesperada. Se suicida sin razón aparente el 2 de junio de 1930, la víspera de la inauguración de una de sus exposiciones. Reconocido aún muy joven como un maestro, el lituano Chaim Soutine estará durante toda su vida muy aislado y dominado por una constante inquietud. Ese pintor de carnes sanguinolientas era en realidad el hombre más dulce y tímido que yo haya conocido. Andaba a pasitos. Tenía una cara un poco rojiza, un poco ruda, pero con dos ojos de cielo, verdaderamente dos ojos de cristal, como solo se les ven en algunas estrellas de cine. Era un hombre que osaba apenas ponerse un sombrero, que al comienzo casi no osaba entrar en la rotonda. Incluso cuando podía pagarse un café con leche. No bebía más que agua. No quería beber vino para no corromperse. En cambio, dejaba la carne pudriéndose días enteros en su taller para pintarla. Y Borowski me decía, pintaba incluso los tenedores y los mismos cuchillos con una especie de concupiscencia. Soutine quiere fusionar la vida y la inercia de la materia. El buey desollado. Su pintura es ante todo fermentación y amor. Cada pincelada sobre la tela ha sido antes confrontada con la precedente en una agotadora tensión de todo su ser hasta el paroxismo. Les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un ne crie, vive la vie, nous sommes tous des assassins. Mujer de rojo.
El Botones de Maxims. Marc Chagall llega a París en 1910. Si bien busca en distintas direcciones, aquí el cubismo, con Desnudo de 1913, no deja nunca de inspirarse en los mitos del folclore judeo-ruso de sus orígenes. Chagall aporta a la pintura una asombrosa capacidad de concebir la realidad plástica sobre distintos planos, mezcla de personajes y objetos del pasado, del presente y del futuro. Su memoria, enriquecida con todos los sueños y todas las visiones de su infancia en el gueto de Vitebsk, no cesará nunca de inspirarle. Chagall estuvo siempre obnubilado por los recuerdos de su juventud. No suele arrancársele el alma a la juventud, y sobre todo cuando ésta fue desgraciada. De ce que fut mon enfance, je n'ai plus de souvenirs. C'est peut-être que la chance ne m'offrit pas de plaisir. Et chaque jour qui se lève ne m'apporte aucun espoir. Je n'ai même pas de rêve quand lui l'étoile du soir. Para Chagall no hay ley de la gravedad ni estructura racional. Cada elemento del cuadro se mueve libremente. La sola dimensión es la fantasía que da a todo lo que expresa el pintor una nueva posibilidad de belleza y de vida. Esos pintores que van llegando de todas partes tienen en común el hecho de ser judíos. Manet Katz, al igual que Chagall, se siente muy ligado al folclore de su infancia. Expresa una alegría de vivir un poco nostálgica en un mundo muy duro en el que el pobre aprendiz pintor ocupa un lugar considerable. Continuaron viviendo como pudieron, difícilmente, como Soutine vivió difícilmente, como Pasquin vivió difícilmente. Todos ellos no eran aún conocidos y verdaderamente comían como podían y se alojaban donde podían. Al lado de esta auténtica miseria, en Montparnasse todas las noches hay fiestas. Se intenta ignorar el inminente peligro aturdiéndose de placeres. Tous les dimanches et souvent les samedis, on se retrouve au bal musette. C'est ce qui fait la joie de notre vie et lui donne un air de fête. Le tango, la rumba, surtout la java, nous deux on n'en rate pas une. El anfitrión más mundano de la pintura parisiense es durante 20 años el holandés Kees van Dongen.
En 1918 es el niño mimado de la alta sociedad y sabe como nadie trazar el retrato de esa sociedad brillante y ambigua. Montparnasse posee su fauna, los Montparnos. Fujita y su modelo Yuki se hacen célebres. Ce soir tu viendras sous les amandiers du jardin et dans l'ombre parfumée des longues allées. Fujita me contó que un día, paseando por la avenida Friedland, vio a una hermosa jovencita y la llamó diciéndole: Yuki, Yuki. ¿Y qué quiere ese ahora?, dijo volviéndose Yuki. Yuki en japonés quiere decir nieve rosada, señorita. Ah, pues qué amable. ¿Vamos a tomar una copa? Y fueron a tomar una copa. Y luego, pues, se casaron. Fujita era un muchacho también muy dulce y tranquilo, muy japonizante, en el sentido no activo, sino en el sentido pasivo del carácter. Y también fue famosa Kiki de Montparnasse. Kiki, pues bien, Kiki era una joven modelo con ojillos de fauno que cada pintor disfrazaba a su aire. Unos de japonesa, otros de muñeca Lautrec, otros de China. Sí, Kiki era magnífica. Era una chiquilla en esa época. Tenía unos 20 años y un cuerpo espléndido. Además, le gustaba mucho mostrarlo. Era muy voluptuosa y verdaderamente encantadora. René Lafont, padre, conoció bien toda esa gente. Venían a cenar aquí en esta Coupole de la que fue el fundador. ¿Durante cuánto tiempo cree usted que la Coupole seguirá siendo el símbolo histórico de Montparnasse? Mientras mis hijos resistan. Los dos siguen aquí manteniendo las mismas tradiciones, Jean y Pierre, uno por la mañana y el otro por la noche. La encrucijada de Montparnasse perdió los encantos de su gran época. Sin embargo, conserva aún trazas de su celebridad. Mais hélas, depuis lors, tout a changé. Le roman d'autrefois m'est étranger. Prosigamos. ¿Cuál es la situación europea tras la Primera Guerra Mundial? En Alemania, total descomposición. En Francia, del lado de los aliados, la reconstrucción absorbe todas las energías. Muy pronto, hacia el año 29 o 30, llega la crisis económica y aún más deprisa se toma conciencia de que las instituciones políticas no funcionan y que hay que buscar otra cosa. De ahí precisamente esa diversidad en la búsqueda, ese retorno al realismo, que es un fenómeno bastante significativo de la época, que también marcó a Picasso. Picasso es como un sismógrafo que grabara, a través de su individualismo exacerbado, las fuerzas profundas que dirigen al hombre, la nostalgia del pasado, la tendencia al orden y al equilibrio, el amor a la vida, la sensualidad y el deseo de dar permanencia a los objetos familiares. 3 mujeres en la fuente. Mujer sentada. Los artistas de esa época tienden a erigir una especie de telón de ilusiones entre lo real y el espíritu. André Derain,
Giorgio Morandi. Algunos penetran en la presentación de una realidad idealizada. Kisling, muchacho con bañador rayado. Fujita, mi interior. Búsqueda sistemática que confiere a las obras una esterilidad que los viejos paladines del realismo supieron evitar. Pierre Bonnard es el más hermoso ejemplo de ese tono poético tan peculiar. Una especie de amor de lo tangible, de lo visible, y los cuerpos femeninos precisamente en toda su belleza y plenitud. Ya que la realidad es inquietante, queda pues la posibilidad de contemplar el eterno e intemporal cuerpo de la mujer. Y existe por tanto una especie como de vuelta atrás, algo un poco retrógrado. Goodness knows, honeysuckle rose. I don't buy sugar. You just have to touch my cup. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairy drips your confection, goodness knows, honeysuckle. Con la distancia parece que los artistas de esa época sintieron la presencia de una doble realidad. Una, visible, tangible, sensorial, muy básica. Otra, más inalcanzable, como lo sería la parte invisible de un iceberg. Esa realidad es muy temible y se le da la espalda. El pintor Delvaux, con su crueldad y con la minucia del detalle, pone de manifiesto esa dualidad. Se suele volver a la realidad a través de nuevas búsquedas, pero es necesario precisar lo que se da en llamar realidad, porque el cubismo fue también una aprehensión, por supuesto, de otra realidad. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad es puramente subjetiva, no existe. Fuera de esa subjetividad existe la verdadera realidad, la de la vida, que ha de mantenerse cotidianamente. Ciudadanos, camaradas y amigos, todos juntos hemos prestado el mismo juramento, y el juramento ha sido mantenido. No son muy numerosos los artistas que reprodujeran en sus obras los aspectos del mundo social en que se encuentran. Fernand Léger, en 1920, pinta Los Tres Camaradas. Dirigió su búsqueda después de la guerra hacia la descripción de los soldados combatientes. En 1921 la utiliza para hablar de mujeres tomando su Grand Déjeuner. La reacción se afirma, una necesidad de sobrepasar el aspecto pobre y fácil del arte del momento, y ya que las incertitudes de la historia no son propicias,
Ha de buscarse la solución en otro lado. Las obras de Le Corbusier, que entonces se llamaba Jeanneret, las de Osenfant, mezclan la geometría y las figuras. Se esboza una nueva frontera entre el realismo y la abstracción. Un nuevo movimiento, el purismo, trata de sobrepasar el empirismo del cubismo. Se forma un grupo en torno a Michel Seuphor que crea una asociación centrada sobre el círculo y sobre el cuadrado. Ah, sí, es una idea muy vieja. Se encuentra en todas partes, en el Yi King, por ejemplo, y es la base de la antigua filosofía china. Los yings y los yangs. Si visita usted la China y si quiere visitar un templo chino, que siempre es redondo, como usted debe saber, verá que para alcanzar el templo ha de atravesar antes un atrio cuadrado. Así que ahí el círculo y el cuadrado se unen. El círculo es la antigüedad, la China antigua es el cielo y el cuadrado es la tierra. Parece una paradoja, pero es así. La tierra es cuadrada y el cielo es redondo. Los pintores quieren apartarse del desorden de los surrealistas y denuncian la pobreza de los realistas. Siguiendo el ejemplo de Mondrian, preconizan el orden y las estructuras. Uno de ellos declara: poner en orden ya sería algo, pero aún es poco. Crear un orden es lo que nos hace falta. Era un pintor de origen uruguayo que vivía en París. Se llamaba Torres García. Torres García estaba muy entusiasmado con la idea de fundar un nuevo grupo de artistas en oposición, digamos, en contradicción con lo que proponía el surrealismo reinante en ese momento en París, como usted sabe. Estamos en 1929. ¿Y cuáles eran las ideas de Torres García? Pues la idea de Torres García era de dirigirse hacia un arte no onírico como lo deseaban los surrealistas, sino más razonable, más construido. Construir según la única verdad plástica, esa es la ambición de los nuevos místicos del arte. Gauguin, Herbin y Lyon son sus principales servidores, todos ellos fascinados por el ángulo recto y la pintura pura. Lo primero, el orden. Primero, la calma. Creo que no se puede uno expresar bien si no se está calmado. Esta calma la proporciona el orden y un cierto rigor. La característica evidente de esta nueva abstracción es la huida ante el mundo real. Esos abstractos desean un arte de invención pura en el que la materia pueda reunirse con el espíritu y el individuo con el universo. Incluso en el dominio del rigor, creo que puede encontrarse mucho sentimiento, aunque no fuere más que a través del color. El dinamismo y la fuerza del color, el mismo juego de colores entre ellos, unos ante otros. Ahí puede haber mucho sentimiento que se expresa ahí dentro. Uno de ellos dice: no se trata de fuerza física ni de fuerza moral, sino de fuerza cerebral que demostró ser el arma más potente del hombre. A través de la ciencia y de la técnica el hombre será capaz de vencer su mayor enemigo, la naturaleza. Así que quieren reconstruir la vida humana a través del mismo hombre. Es una suerte de reserva constituida por el círculo y el cuadrado, por la recta y la curva. Existe en ella mucha emoción latente, pero con posibilidad de expresión.
Valmier y Baumeister ilustran esa búsqueda de absoluto y también la fascinación que ejerce en ellos la máquina. El ballet mecánico de Fernand Léger constituye un verdadero manifiesto de esta tendencia. La máquina y la obra de arte son dos manifestaciones opuestas, complementarias del mismo y único impulso creador humano. Con esta afirmación los pintores comprenden que los artistas del momento son sin duda alguna los ingenieros. Analicemos de nuevo la posición de uno de esos pintores. Auguste Herbin pinta en 1908 Los olivos de Cassis, obra muy figurativa. Quisiera desembarazarse del objeto que, según él, constituye un verdadero peso muerto que oprime la pintura desde hace siglos, y también del volumen, que no es más que una apariencia. Paisaje de Céret, 1913.
Entonces compone un repertorio de formas geométricas, ortogonales, triangulares y de círculos perfectos que limitan los colores puros insertados en colores lisos con contrastes evidentes, jugando sobre las dimensiones de la tela solamente. Sus colaboradores vienen a presentar al presidente de la República la dimisión del gabinete. Horas más tarde, el señor Léon Blum presenta al jefe del Estado los miembros de su gabinete, entre los que se cuentan, por primera vez, en Francia, 3 ministros mujeres. Desgraciadamente, los fotógrafos no están en huelga. Era el 4 de junio de 1936. Francia busca su lugar en la historia. Los artistas se enrolan en la misma aventura. Hans Arp, pintor, escultor y grabador, nos sitúa en el centro del problema, en la encrucijada de fuerzas que impulsan al arte. Arp, a la vez dadaísta, surrealista, abstracto, lírico y racional, sabe crear una obra que pertenece a todos los géneros y que su humor trasciende. Con sus pinturas esculturas da origen a un nuevo orden de cosas, ni vegetal, ni animal, ni mineral, nacido de la metamorfosis del espíritu y más verdadero que la verdad. Las vías de investigación se diferencian y los deseos se diversifican. Balthus se extasía en los turbios encantos de sus jovencitas. Pignot goza de la fuerte presencia de la carne. Fautrier parece cargado de fuertes temores. Jean Fautrier indica uno de los caminos propuestos a los futuros artistas. El jabalí negro deja ya entrever que la presentación, figurativa o abstracta, saldrá intacta al tomar en consideración la materia. La pintura va a constituir la materia misma de la pintura. En agosto de 1938 se suceden los más hermosos días del verano en Francia. Entre risas y juegos se olvidan las preocupaciones de un año. habe Herrn Benes ein Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was selbst schon zugesichert hat. Hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Wird entweder dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen. De pronto el cielo se oscurece. Las miradas convergen en Checoslovaquia, donde los alemanes de los Sudetas... Movilización en Checoslovaquia. Movilización en Francia. Movilización en Inglaterra. Y de nuevo la tempestad se levanta más peligrosa que nunca. ¿Sucederá lo irreparable? El señor Chamberlain toma el avión por tercera vez. When I was a little boy, I used to repeat,
If at first you don't succeed, try again. Europa intentaba y volvía a intentar mantener un arte en medio de sus tormentos. Este arte parecía moribundo, pero podía aún sorprender. Visto del otro lado del Atlántico, parecía vivo aún.